Listo, estamos conectados desde Zoom y con Facebook. Entonces, pues como siempre, iniciamos dándoles las buenas noches y la bienvenida por acompañarnos en un miércoles más de esta serie de conferencias del periodo primavera 2023 del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Y hoy le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Camilo Delgado. Buenas noches, Camilo, y muchas gracias por acompañarnos desde tierras al sur, es decir, desde Colombia. Y pues gracias a esta modalidad, pues podemos tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido, muchas gracias. Hola Lorena, hola Gerardo, muchas gracias por la invitación a todos pues los amigos de la astronomía. Qué bueno poder estar, digamos, conectados, ¿no? Que nos da esta virtualidad, ¿no? En algún momento le he dicho a Gerardo que debo ir a México, esperemos que se dé muy pronto. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que usualmente no se habla, ¿no? Esa conexión directa de la astronomía con la sociedad. Exacto, exacto. Entonces, Entonces, antes de darte la palabra y, bueno, cederte la pantalla y el micrófono, justamente como dices, lo que nos tiene aquí en común, pues es el gusto por la astronomía, pero lo que vas a platicar hoy, pues nos toca muy particular a lo que hacemos acá en el Centro Astronómico Clavius, y es justamente, pues, qué tanto impacto tenemos en la sociedad con las actividades. Pero bueno, primero Gerardo nos va a leer de tu trayectoria. Pues muy buenas noches, gracias Lore, gracias Camilo por estar aquí con nosotros en Clavius desde Colombia y una hora en el futuro. Para ti ya son las 8 de la noche, me parece, por el cambio de horario. Entonces, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Camilo ya ha estado varias veces como invitado en Clavius, ya ha dado un par de charlas. Es un gran amigo mío, entonces siempre es un gusto saludarte, Camilo. Y bueno, como decías hace rato, ojalá que pronto esa invitación sea presencial acá en la universidad y en la Ciudad de México, que clama por tu visita. Entonces, estamos en eso. Déjenme rapidísimo. Por cierto, quienes están en Facebook, bueno, también les mandamos un cordial saludo y recuerden mandarnos un like o un mensajito ahí para que sepamos que están viéndonos. Entonces, ahora sí, doy lectura a la breve semblanza curricular que me mandó Camilo. Entonces, por aquí está. Camilo Delgado Correal es físico y máster en ciencias en astronomía de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en física con énfasis en cosmología observacional de la Universidad de Ferrara en Italia. Sus áreas de interés son las políticas de la ciencia, tecnología e innovación, la epistemología de la física, cosmología observacional, divulgación de la astronomía, física clásica, astrofísica relativista, espectroscopía de galaxias, lentes gravitacionales, evolución de galaxias, estudios ópticos de cúmulos de galaxias, materia oscura, entre otros temas. Actualmente es profesor de vinculación especial de la Universidad Distrital FJC y ha trabajado como coordinador científico y líder de astronomía del Planetario de Bogotá y gestor de ciencia y tecnología en ciencias básicas y del espacio en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Colombia. Pues listo, Camilo, estamos ansiosos por escuchar tu charla y al final, si nos lo permites, tendremos un breve interrogatorio del público y de nosotros. Entonces, pues muchas gracias, Camilo, por estar aquí. no, muchas gracias de nuevo por la invitación. De verdad pues, es un honor para mí poder ser el speaker de esta noche, poder compartir con ustedes unas palabras acerca de pues, la astronomía que tanto nos gusta, pero también cómo podemos generar una conexión directa con públicos que usualmente no están conectados, a pesar de que el cielo es gratis, ¿no? Tenemos pues esas maravillas, sobre todo cuando podemos salir de las ciudades, porque sabemos la contaminación lumínica que tenemos en las grandes ciudades. Entonces cuando vamos a las zonas rurales podemos disfrutar de ese cielo. Muchas personas que habitan allí no lo hacen.
porque no hay una cultura astronómica. Entonces es muy importante donde todas las personas pues, que somos enamorados de esta ciencia, podamos ser replicadores de esos conocimientos, de esa pasión, y que al final estas personas puedan disfrutar de ese cielo, ¿sí? Entonces voy a compartirles pantalla, agradecer pues de nuevo a Lorena, ¿no es cierto? De nuevo a Gerardo, para mostrarles en lo que les quiero comentar hoy. Entonces y pues agradecer de nuevo a Clavius de la Ibero, el Centro Astronómico Clavius de la Ibero, por esta invitación. Entonces, ¿qué es esto de astronomía con sentido social? Entonces aquí, bueno, es mi nombre en redes sociales, en Twitter estoy como AstroColombian. Tenemos, pues a lo largo, digamos, de las observaciones astronómicas, hemos evidenciado diferentes estructuras en el universo. Entonces, estas son algunas imágenes que hemos tomado usando telescopios espaciales de estructuras como la galaxia Andrómeda, ¿cierto? Nuestra galaxia vecina, M31. Hemos podido observar colisiones de galaxias. También tenemos aglomeraciones de galaxias en grupos de galaxias, que esto nos lleva a una de las estructuras más grandes del universo unidas por gravedad, que son los cúmulos de galaxias, ¿no? Podemos tener del orden de 500 a 1000 galaxias unidas por gravedad, teniendo masas del sistema del orden de miles de millones la masa del Sol. Entonces, son estructuras, ¿no? que observamos. Entonces, ahí podemos ver unas de esas imágenes de estos cúmulos de galaxias. Además, hemos observado colisiones de esos cúmulos de galaxias, y además nos dejan ver parte de ese contenido de materia oscura. ¿Por qué hablo de esto? Porque además de esas estructuras que hemos observado con los telescopios, cuando nos vamos ahora hacia el interior de nuestros cuerpos, usamos microscopios, vemos que diferentes técnicas, ¿cierto? Al interior de nosotros, vemos que nuestro cuerpo está compuesto de diferentes elementos químicos. Vemos allí, ¿no? Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, tenemos calcio, fósforo, potasio, cloro, sulfuro, sodio, magnesio, yodo, y eso nos recuerda esa frase de Carl Sagan, ¿no? Que somos polvo de estrellas, y a su vez uno podría hablar de que pensamos en las estrellas, ¿no? Entonces, a la izquierda se ve la imagen de John Sutton, que fue la primera persona que codificó el genoma de un ser vivo, en ese caso fue un nemátodo, y abajo pues está una fotografía con un colega biólogo cuando hizo una de las últimas visitas al país, este señor John Sutton, que ganó el Premio Nobel de Medicina por estos estudios, fue de los padres del código del genoma humano, y pues al final descubrió ese código, ¿no? Esa estructura interna que tenemos. Y cuando vemos en detalle, entonces vemos allí que muchos de esos elementos químicos que están en nuestro cuerpo tienen relación con diferentes eventos astronómicos, explosiones de estrellas masivas, estrellas que pueden tener la masa de 100 veces la masa del Sol. Tenemos colisiones de estrellas de neutrones que salen a partir de un proceso de evolución estelar. Tenemos incluso elementos que vienen desde el mismo origen del universo. Entonces, eso hace pues que, por ejemplo, si vemos en la Tierra, estos son el top 5 de elementos químicos que se encuentran en la corteza continental. Entonces tenemos el oxígeno, aluminio, silicio, calcio. Cuando vemos en la superficie de la Luna, entonces vemos allí el top 5 de los elementos: oxígeno, magnesio, silicio, calcio.
Cuando vamos a Júpiter, entonces en la atmósfera de Júpiter encontramos sobre todo hidrógeno, tenemos helio, algunas trazas de carbono, nitrógeno, de oxígeno. Si vamos a Saturno, entonces de nuevo pues la mayor componente es hidrógeno y helio, pero aparecen otras trazas de elementos químicos de carbono, nitrógeno, oxígeno. Y entonces vemos que al final tenemos una estructura del universo que pues el hogar de nosotros es el planeta Tierra, el vecindario es el sistema solar, la ciudad cósmica es la Vía Láctea, nuestra galaxia, y luego vemos un cúmulo, de hecho es un supercúmulo de galaxias llamado la Niaquea, y esto hace parte de la red cósmica del universo. Y cuando observamos a través de un telescopio, lo que estamos es observándonos a nosotros mismos. Entonces, esta es una imagen que se tomó en un festival de astronomía, que son de esas actividades donde se busca conectar la astronomía con el público general. Y en esa foto esa niña pues está observando a sí misma. Entonces somos universo. El punto es que desafortunadamente, por muchas razones, es difícil llevar la astronomía a toda la ciudadanía. Primero, los instrumentos llegan a ser costosos en muchos casos. El tema de vivir en ciudades con alta contaminación lumínica no permite disfrutar del cielo en todo su esplendor. Las ocupaciones, hay muchas razones por las cuales no se lleva la astronomía a todos los territorios. Entonces ahí es donde hay que empezar a articularse con la sociedad, ¿sí? Como somos parte de la sociedad, ¿cierto? Tenemos esa pasión, esos conocimientos de astronomía, ¿cómo podemos realmente llegar allí? Y darle un contenido, un sentido social a esa astronomía. Entonces es parte de lo que les quiero mostrar hoy. Esta es, bueno, la constelación de la paloma. Siempre hemos visto esa conexión de la paloma con la paz. Colombia, pues es un país que está ahorita en un proceso de lo que ya es, pues pasamos un proceso de paz. Colombia ha tenido, pues tuvo una violencia con grupos que estaban fuera de, sí, grupos de, pues guerrillas, paramilitares, la mafia, o sea, tuvimos durante más de 50 años una guerra interna donde por fin hacia el 2016 se hizo un tratado de paz y luego el país entró en esto que se llama la posguerra, de esta guerra interna que tuvimos y cómo yo puedo, digamos, usar la astronomía como una herramienta de paz. Entonces ese es el contexto en el cual pues nace un poco de lo que les voy a mostrar, son unos ejemplos de lo que se puede hacer. Y pues ahí se ve, pues esa es una estatua que hizo el artista colombiano Botero de una paloma de la paz. De hecho, está en el Palacio de Gobierno. Pero también, además, tenemos la constelación de la paloma. Entonces, todo comienza como en algunas ocasiones de serendipia, ¿no? Algo que no, en realidad no esperas y sucede. En ese momento yo estaba trabajando en el Planetario de Bogotá, líder de astronomía, y pues nosotros hacemos, pues el planetario hace parte del Instituto Distrital de las Artes. Actualmente, pues los planetarios están asociados a secretarías de cultura o están directamente con secretarías de educación o secretarías de ciencia. En el caso de Bogotá, pues somos parte, pues el planetario hace parte del Instituto Distrital de las Artes. Y entonces, dentro de ese Instituto Distrital de las Artes, llamado de Artes, hay una línea de arte y memoria. Y entonces ellos estaban haciendo un evento que se llamaba La Semilla, que era cómo llevar el arte a toda la componente rural de la ciudad de Bogotá, todos los alrededores, y además llevarlo a nichos específicos tipo plazas de mercado, es decir, llevar el arte, la cultura a esa componente de la ciudad. Y como planetarios de aparte, entonces nos empezaron a invitar a esas actividades. Entonces la primera, pues que nos invitaron fue una plaza de mercado. Yo no sé hace cuánto tiempo, pues no iba un astrónomo a una plaza de mercado. Usualmente, pues nosotros estamos en los observatorios o en las universidades o en los planetarios y pues
conversamos con el público y ese público está interesado en la astronomía, porque van a estos espacios porque saben que allí se va a hablar de ciencia, que allí van a estar los astrónomos van a tener los telescopios, están, bueno, en los planetarios están las proyecciones digitales o con óptico mecánico. Digamos que las personas están interesadas, pero en este caso, cuando fuimos a la Plaza de Mercado, pues ellos estaban en su cotidiano en la Plaza de Mercado. Muchos de ellos no estaban interesados como tal de entrada en la astronomía, a pesar de que siempre cualquier persona que va a través de un telescopio o vean la bóveda celeste, todas las constelaciones, o ver a Saturno, por ejemplo, a través de un telescopio, eso te engancha. Pero en estos espacios no, pues usualmente las personas que estaban allí, pues estaban haciendo toda la compra, pues de sus productos, de la canasta familiar. Pero además esta plaza es muy especial porque es la Plaza de las Plantas en Bogotá, es una Plaza de las Hierbas, que es donde todo el surtido de plantas para todo tipo se hace. Entonces, nosotros fuimos por la noche y colaboramos en esta actividad. Y era una actividad que tenía de todo, o sea, una feria cultural, una feria con diferentes tipos de artistas, hubo también unos cantantes y pues fue el astrónomo a hablar sobre esta temática de la estructura del universo y cómo nosotros estamos relacionados con él y la química misma, ¿no? Y que pues, somos universo. Entonces aquí está ¿cierto? El registro un poco de esta plaza de mercado y luego entonces les estaba hablando precisamente de esa estructura del universo. Llevamos un telescopio para aprovechar pues, en la noche, entonces hicimos alguna observación astronómica, pero al mismo tiempo le mostramos la óptica a un telescopio. Muchas de las personas que estaban en la plaza de mercado nunca han visto de cerca un telescopio. Entonces fue muy interesante poder decirles, vean este aparato, ¿no? Y mostrar toda la óptica asociada y poder conversar con ellos al respecto, poder haber conversado de la vida, o sea, si existe vida inteligente fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, pues escuchar todos los puntos de vista, porque ese ser científico está en todos nosotros, pasa que no se activa en muchos casos, pero está ahí. Entonces, cuando tú llegas a un espacio así, lo que haces es despertar ese ser científico y eso es algo muy bonito, esas inquietudes. Además, porque es público de todas las edades y de diferentes contextos socioeconómicos, entonces esto es realmente, pues es un nuevo escenario. Esta fue otra actividad que hicimos en otra plaza de mercado. Entonces allí ya teníamos un pequeño auditorio y ahí también les hablé un poco en este caso estamos hablando de la estructura a gran escala del universo y lo conjugamos con la construcción de unos icosaedros con la forma de la luna, de la Tierra. Y en ese caso eran pues los niños que estaban acompañando a los papás en la plaza de mercado. Entonces la mayoría fue un público infantil y era conversar con ellos. Entonces es un espacio donde se muestra, se llama el esquema pedagógico, es conversación significativa y es el poner a conversar sobre un tema y entonces pues uno genera una base, ¿cierto? Por unas imágenes y luego uno pide las opiniones y dice, bueno, ¿ustedes qué opinan alrededor? Y uno busca un diálogo de saberes, porque hay elementos de la cultura popular, sobre todo, por ejemplo, en Colombia existen, no sé si en México se llama la manaquebristo. Y es un elemento de la cultura popular donde incluso hay algunas, pues muestran las fases de la luna, hay otros temas, digamos, eh, de astrológicos, entonces uno habla cómo uno puede, ¿cierto? O sea, ese debate entre astronomía y astrología, ese debate entre la astronomía y ese conocimiento eh, eh, cultural popular y cómo reconcilias, ¿no? Porque siempre pues está en ese es un librito anaranjado, bueno, que se llama así, el Almanaque Aristóteles, entonces ahí dicen
¿En qué momento del mes te descortaba el caballo si no pasa la luna? Bueno, entonces se generan conversaciones acerca de ese conocimiento popular y uno, a partir de esa conversación, uno les cuenta sobre la ciencia. Entonces eso permite un detonador para, por ejemplo, interesarlos en decir, ok, hay un efecto gravitatorio de la luna y empieza uno a hablar del efecto de la marea y no... Entonces se construye conocimiento a partir de ese diálogo de saberes. Además porque es un público que usualmente no se ha interesado, entonces es ir allí, conversar con ellos. Entonces aquí estábamos, precisamente ese librito que yo tengo en la mano ahí, ese es el almanaque que he visto. Y estábamos en ese contexto conversando con ellos, al mismo tiempo se hizo un taller de carta celeste, y entonces les mostrábamos y les decíamos, bueno, les queda este material, ustedes pueden observar luego las constelaciones. Y lo más interesante es que además tienes que buscar el público. Solamente cuando vas a una conferencia ya el público llega. Yo me acuerdo que en ese día tuvimos que llevar un megáfono y entonces fuimos por toda la plaza de mercado como, no, está el astrónomo aquí, y bueno, vamos a hacer estas actividades. Y pues es otro tema, es realmente un acercamiento real a la sociedad. Y nos une con diferentes actores sociales. Me acuerdo que en esa plaza de mercado, que fue en una localidad que se llama Kennedy, en Bogotá, que es muy popular, y entonces había un padre de la iglesia que él hacía la misa, porque fue un domingo a mediodía y él iba a hacer la misa, porque usualmente en las plazas de mercado también, ¿cierto? Los padres, digamos, dan también misas. Y entonces en ese momento él se dio el espacio. Y entonces él dijo, no, pues yo quiero que ustedes hagan esa actividad. ¿Sí? Entonces yo les voy a dar el espacio, yo hago la misa después de que ustedes terminen. Entonces también ese diálogo de saberes, pues siempre hemos tenido ese, pues desde Galileo, ¿no? Digamos que han habido ciertas discusiones con la iglesia y qué bonito que al final, pues, se pueda uno unir para una actividad social. Entonces luego de eso, decidimos ir a Sumapaz. Sumapaz es una componente rural de la ciudad de Bogotá, que ustedes ven, eso es una imagen del territorio y es un páramo. Entonces, al ser un páramo, la cantidad de personas que viven allí pues es limitada, es la fuente de agua de la ciudad. Y ustedes ven el tamaño de esa localidad, que se llama Sumapaz, comparado con toda la ciudad. Es la mitad, digamos, en términos de la geografía de la ciudad, pero es todo rural. Entonces es otro, es decir, ¿no? Vamos a la ruralidad. Allí sí se puede ver el cielo, o sea, estas 6.000 estrellas, uno las logra ver a ojo desnudo, ¿no? No tiene esa contaminación lumínica. Lo curioso es que muchas de las personas que están allí, eh, digamos, bueno, sí observan el cielo, pero en algunos casos lo usan de ubicación, porque, digamos, uno puede usar algunas estrellas como ubicación, por ejemplo, la Cruz del Sur. La Osa Mayor puedes usarla también, pero fuera de eso no había más, digamos, ¿no? No más conexión con la astronomía. Entonces se dio pues de lo mismo y Artes quería esa idea de poder llegar y mostrar actividades artísticas con las personas allí, además en medio de conversaciones de esto que pasa en la posguerra, ¿cierto? O sea, ya pasó la guerra y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y en esa zona pues habían grupos se llaman grupos guerrilleros en esa zona y que estaban pues en contra del gobierno, bueno, y mucho tiempo era una zona donde no muchas personas pueden tener ese acceso a esa información. Entonces luego que ya se hace este tratado de paz, pues se vuelve un territorio de paz y donde poder llevar la astronomía, pues les da otro contexto a ellos. Incluso una de las niñas que estaba allí, entonces fotos del viaje a Sumapaz. Y entonces me decía, es que yo quiero ser científica. Y yo decía, tengo como 12 años, estaba armando el Icosaer y me decía, es que yo quiero ser científica.
Entonces es increíble cómo, decir, eso es una necesidad. Hay muchas personas que además, es decir, no solamente es activar, ¿cierto?, ese ser científico, sino que ya lo tienen y necesitamos un paso más allá. Entonces ahí, eso es una frase que yo colocaba, ¿no?, después de la experiencia que, pues, publicar, ¿cierto?, como astrofísico, pues, publicar artículos científicos es genial, parte del trabajo. Pero llevar conocimiento astronómico a las comunidades rurales es simplemente maravilloso. Es decir, lo que tú recibes es hermoso. Y esto es lo que se llama astronomía rural, donde pues uno ve la astronomía como una herramienta de paz. Es salirse de esa zona de confort, es realmente llevar la astronomía a diferentes sectores. Entonces, esta es una foto que tomé allí, ¿sí? Es de Sumapaz. Y entonces, ¿qué sucede? Que en muchos casos, cuando vas a la ruralidad, no tienes los mismos elementos tecnológicos que puedes tener en un planetario, ¿no? Puedes tener en un observatorio, una universidad o centro de convenciones. Entonces tienes que ser creativo. En ese caso, como no sabíamos si iba a haber, ¿no?, digamos, electricidad, o iba a haber videovino, todo el escenario, porque además tienes que tener un escenario allí para una charla, ¿no? Bueno, mostrar videos, pues llevamos material físico. Entonces, en ese caso, pues yo tenía una serie de infografías, digamos, de la luna, de la galaxia, de la radiación cósmica de fondo, esas imágenes icónicas del telescopio espacial Hubble, y las llevé para mostrarles eso, porque a veces se queda la astronomía en lo que, claro, podemos observar a ojo desnudo con pequeños telescopios, pero la astronomía también tiene un componente espacial. Tenemos además radiotelescopios, tenemos que tienen unos telescopios espaciales en las microondas, otros tipos de luz invisible, y eso también hace parte de la astronomía y nos muestra pues ese estudio de la estructura y de la transformación del universo, que en muchas ocasiones la divulgación no es tan activa en eso. Entonces, por eso llevé ese tipo de mapas, porque al final los astrónomos somos cartógrafos estelares, parte de lo que nos dedicamos, entre muchas otras tareas. Y entonces allí llevé esos mapas, aquí estoy ya conversando con los niños. Vemos acá, eso fue en el 2021, por eso te diga yo con el tapabocas, digamos. Y entonces, claro, como es un páramo, pues por eso los niños están allí, ¿cierto? Los niños y las niñas están pues con todo ese abrigo. Y pues era muy lindo mostrarles esas imágenes. Esta es la imagen del campo profundo del Hubble. Entonces es también mostrarles que hay otras cosas, otros objetos astronómicos, otras estructuras, para que, ¿cierto?, como despertar también ese interés, ¿no? Como decirles, esto es lo actual, que es también algo que es, pues, lo último, ¿no? O sea, qué bonito que ellos conozcan lo último que hemos hecho en astronomía. Entonces, pues, cuando haces ese tipo de viajes, pues lo mejor, ¿cierto?, es te armas de tus mapas astronómicos, ¿no? Y entonces ahí conversas con ellos alrededor. También, pues no se muestran bien las caras por temas de, solamente en estas imágenes, ¿cierto?, como son menores de edad, pues no se pueden mostrar las caras directamente. Otra actividad que se realizó en este contexto de la astronomía con sentido social fue algo también que nació de esta serendipia, que les cuento. A veces pasa eso, ¿no? Es como que sucede, uno está en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, donde, no sé, se conjugan muchas situaciones. Y en Bogotá existe un centro de memoria que es parte del proceso de paz, o sea, lo que quedó, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y entonces, en algún momento nos invitaron al planetario, dijeron, queremos hablar con ustedes. Vimos un especial que se realizó en Chile, asociado con las personas desaparecidas, con la astronomía, y entonces nos gustaría hacer con ustedes una actividad para hablar, ¿cierto?, de las personas que, pues un homenaje, digamos, a esa memoria de las personas que han sido desaparecidas de forma forzada por
pues, el gobierno muchos años atrás y otros grupos, pues, digamos, en contra del gobierno, a lo largo de los últimos 20 años. Entonces, en Colombia ese número llega a ser del orden de 82.000 personas en todos estos años. Y es, pues cuando nos propusieron eso, pues claro, era algo nuevo, ¿no? Era como, ¿qué hacemos, no? Desde la astronomía, nosotros están pues muy enfocados en las proyecciones pues que hacíamos con el pues del proyector digital, todo muy poco acartonado con el sí conversar de astronomía, pero usualmente todas estas situaciones sociales pues no estaban allí, ¿no? Como que nos salió ese reto y dijimos, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces allí me acuerdo que, pues en un momento yo dije, bueno, nosotros tenemos una plaza cultural, además son de esas cosas que han pasado últimamente en la ciudad. Existe una plaza de toros y la plaza de toros se prohibieron las corridas de toros y entonces se volvió una plaza cultural. Entonces se hacen eventos culturales en la que era la plaza de toros. Entonces, claro, la plaza de toros tiene una simetría circular y entonces yo dije, bueno, podríamos hacer de alguna forma proyectar las estrellas de esa noche en la plaza, se llama la Plaza Santa María, Plaza Cultural, la que era la Plaza de Toros de Bogotá, ahora es la Plaza Cultural Santa María de Bogotá. Y entonces allí proyectar, o sea, de alguna forma generar que las personas, los familiares de estas víctimas de desaparición forzada, los colectivos, ellos pudieran representar estas estrellas para que, pues si conectamos a estas personas con las estrellas, esa memoria va a estar para siempre. ¿Sí? Y era una de las frases que decía el director del Centro de Memoria al final, es como, allí nadie nos va a quitar eso, ¿no? Porque también durante mucho tiempo no hubo un reconocimiento por parte del Estado de algo que fue un error del Estado. Pues. Luego, pues en este gobierno, digamos, ha sido más social, ha habido un reconocimiento más directo, pero cuando se hizo esa actividad, muchos de los familiares que estuvieron allí, pues nos daban las gracias. Ellos decían como, oye, sí, porque el planetario de alguna forma era establecimiento y para ellos fue muy importante eso, además fue muy disruptivo porque incluso esto pues ya ha sido llevado pues, fuera de aquí de México también, en Francia se ha mostrado, en otros países se ha empezado a mostrar, digamos, salió algo nuevo y fue un trabajo desarrollado por integrantes del equipo del Planetario Bogotá, del Centro de Memoria, durante 7 meses. Digamos, yo fui uno de los actores principales en la construcción pues, de todo ese trabajo y eran sesiones de trabajo tanto del Centro de Memoria para sensibilizarnos a nosotros como de astronomía para que ellos, o sea, todos los familiares de las víctimas sí, las víctimas de la desaparición forzada, ellos pudieran también entender el contexto de la astronomía, entonces fue una construcción dual. El grupo total de personas fue alrededor de unas, no sé, unas 200 personas alrededor de la construcción de lo que se hizo ese día. Entonces, la conmemoración se realizó el 4 de noviembre de 2021, entre las 5 de la noche y las 9 p.m. Primero fue una función especial en el planetario donde se mostraron unas constelaciones, de hecho unos asterismos construidos por estas familias de desaparecidos asociados con cada uno de sus relatos, de sus historias. Y luego ya nos fuimos a la Plaza Santa María a colocarnos en la plaza. Entonces, la idea también, se les hizo un homenaje donde hicimos la carta celeste del día de nacimiento y la desaparición de cada una de las personas y entregamos pues la carta celeste con mensaje especial, digamos, para cada persona. Entonces, esta fue como la ficha que hicimos el evento se llamó Ausentes, Estrellas Presentes. Entonces, era cómo se une el cielo con la tierra. Y entonces, no sé si se alcanza, si yo puedo mostrarles este video. Estaba yo aquí. Ese fue un video que hicimos. Estaban invitando, ¿no? Entonces, no, aquí es el comienzo. Entonces, este fue parte de la invitación que enviamos.
La idea es que lleguemos al planetario a las 5, toda la y ese día, pues planeación obviamente con toda la disposición que hemos que venido hicimos con las teniendo familias. todo este tiempo, porque además creo que todas estamos muy emocionadas. Más o menos por organización son 75. Ven acá, una colección del cielo, las estrellas que podemos observar. Entonces allí la idea es que esto lo representamos allí en la arena, aquí en la Plaza Santa María. Hicimos varias pruebas días antes para pues, que todo quedara coordinado para luego cuando invitáramos de todas las familias que no observar. Y fue una temporada con bastante lluvia, pero justo para la actividad se despejó. Estas fueron algunas pruebas que hicimos días antes. Pero entonces, ¿qué Y también hicimos? hubo eso fue algo inédito, porque vimos toda una muestra de las imágenes de todas las personas desaparecidas en el planetario. Y pues el examen, incluso pasó que una de las personas de servicios generales identificó un familiar allí. Entonces hubo muchas historias relacionadas con esos días de la exposición, que fueron alrededor de 2 días, y estuvieron allí. Esto fue incluso inédito por parte de un establecimiento oficial en el país, ¿no? Es un centro de ciencia. Entonces, acerca de la... Ay, no, ¿qué se hizo? Entonces, acá está. Entonces, el día de la actividad, ¿cierto? Lo que les explicaba, que comenzó con la función del domo, del planetario. Luego fuimos a la Plaza Santa María, pero previamente habíamos trazado allí la posición de las estrellas de la noche. Entonces, fuimos las 7 de la noche. Entonces, hicimos una proyección entre el tamaño de la Plaza Santa María con la bóveda celeste, entonces para colocar bien pues dónde debería estar esos, en ese caso colocamos unas estacas para colocar allí que las personas pudieran llegar allí. Y luego los familiares llegaron y encendían una luz, y luego de eso usamos un dron para tomar la imagen de esa memoria colectiva. Y luego tuvimos un espacio donde cada persona, digamos, los representantes de estos colectivos, ellos hablaban y era un espacio abierto. Entonces me pareció muy, es decir, era el cierre total del evento y un pequeño concierto al final. Entonces aquí estábamos trazando precisamente donde iban a quedar, ¿cierto? Las posiciones de la proyección de las estrellas en la plaza. Estas fueron algunas de las constelaciones que ellos hicieron, asociados con cada uno de sus relatos, que los proyectamos en el domo del planetario. Todo esto, digamos, pues son imágenes públicas donde pues todo salió en prensa, digamos. Estas son imágenes que tomé de diferentes artículos de la prensa. Esta fue otra de las imágenes con los rostros de las personas desaparecidas. Esto fue parte del performance que se hizo en la plaza. Y esta es la imagen, pues, ¿cierto? La carta celeste que se usó de referencia y al final cómo quedó el registro de la foto que tomamos con el dron. Entonces, por ejemplo, pues aquí había pues Marta Ospina, ¿cierto? Que fue integrante del colectivo 82 e hija de Hernando Ospina. Desapareció el 11 de septiembre de 1982 con la carta celeste de su padre. Entonces, digamos, fue el homenaje
Las cartas tienen el mapa de las estrellas, está en el momento de nacimiento de la persona desaparecida y otro con el mapa de la fecha y hora de la desaparición. Totalmente se hicieron 155 cartas celestes que fueron entregadas a tres organizaciones. Entonces todo pues quedó registrado, pues las personas quedaron, para ellas fue, pues eran algo que estaban esperando hace mucho tiempo, fue como poder usar la astronomía como una herramienta de memoria, una herramienta de paz. Entonces, pues fue otro comentario, ¿no? Hacer astronomía con sentido social es un deber como científico. A veces nos quedamos en esta producción de papers, esta producción de generación de conocimiento, pero nos olvidamos pues, de lo más importante, es, y al final tenemos una labor social, porque hacemos parte de una sociedad. Entonces, en este proyecto de ausente de estrellas presentes, el cielo quedó registrado en la arena de la Plaza Cultural de Santa María, donde cada estrella representa a las personas que son recordadas. Y finalmente, pues hablando de estas actividades que uno puede hacer en comunidades rurales, pues también se visitó la localidad de Usme, que también tiene una componente alta rural en la ciudad de Bogotá, una área llamada Olarte. Y tuvimos esa conversación con ese diálogo de saberes, con ese conocimiento popular. Y entonces en ese caso les estaba yo conversando con estos chicos sobre el telescopio. Entonces estamos observando al final de las montañas y mostrando la óptica, conversando alrededor. Incluso hicimos una actividad que tenía que ver con reconocimiento de territorio y pues al final vemos que muchos de estos mapas, ¿cierto? Es territorio que tenemos, pues vemos los mapas en la superficie de la Tierra y luego podemos ya construir pues, los mapas astronómicos. Entonces, son ese tipo de ejercicios que se hace cuando tú vas, digamos, a estas actividades, ¿no? Sales un poco del contexto usual no sé, usar el telescopio, usar la proyección, haces un trabajo muy manual también, muy de conversación. Entonces, tengo un sueño, ¿no? De poder escalar esa astronomía con sentido social de la ciudad, ¿no? Y luego, ¿cierto? Llevarlo al país y luego llevarlo al mundo, ¿no? Es parte de eso. Y con eso, pues, los quiero invitar, ¿no? Ustedes saben que ahorita viene el eclipse anular de Sol en octubre. Y pues va a ser la trayectoria y obviamente en México también va a pasar. Entonces, que estemos todos conectados con esa observación de ese eclipse solar, que además es muy especial.